Hola amigos, buenos días. Estoy seguro de que si tenéis una perrita en casa, pues cada vez que sale en celo pasáis por un auténtico calvario. Lo sé, lo comprendo y me lo comentáis en un montón de comentarios. En este vídeo pues os voy a explicar qué métodos podéis hacer servir para ahuyentar a los perros de vuestra perra que en ese momento está en celo. Especialmente al final os voy a dar un consejo, un tip que funciona de manera brutal y que evitaréis sí o sí que se acerque ninguno a molestar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. En lo primero que os tenéis que fijar siempre es en saber detectar que vuestra perra está en celo. Esto es importante porque ya podéis empezar entonces a aplicar algunos de los siguientes consejos que luego os daré. Notaréis que vuestra perra está especialmente cariñosa con vosotros, está muy mimosa, mueve mucho la cola cuando sale a pasear, como atrayendo a los perros. La vulva la tiene por lo general mucho más inflamada, más dilatada, más edematosa. Secreta al principio del celo una secreción de tipo sanguinolento que luego se va haciendo más transparente, pero que mancha, y es una secreción tremendamente olorosa y que atrae a muchísimos perros. Y lógicamente, si apoyáis vuestras manos, una si es una perrita pequeña o las dos si es una perra grande, en la zona pélvica, notaréis que como que se deja, se agacha un poquito la pelvis y separa un poco, digamos, la cola, diciendo o intentando decir que facilita la penetración. ¿De acuerdo? Esto es un gesto que lo hacen todas las perras, que es natural y que ya os da una idea clara y llana de que la perra está pasando por esto. Notaréis también que tiene cambios en su apetito, es decir, habrá perras que coman mucho más y perras que coman mucho menos, pero el apetito no va a ser el mismo. Y notaréis, pues ya os digo, la perra especialmente atraída por machos. De hecho, incluso a veces se pondrá nerviosa y en ocasiones se os querrá escapar, etcétera, etcétera. ¿Qué podéis hacer para evitar que vuestra perra atraiga tanto a los perros? Pues la primera medida es siempre una medida de manejo muy sencilla, y es evitar los sitios de confluencia de muchos perros. Sacarla a pasear en momentos del día donde no la saque, por ejemplo, el perro vecino, ¿de acuerdo? En ese momento no es el más adecuado. O no acudáis a parques o a zonas del parque donde hay muchísimos más perros. Iros al otro extremo, ya sé que es un incordio, pero es lo que va a facilitar que las feromonas que desprende la perra, es decir, esas hormonas volátiles que hacen que los perros detecten su celo, pues tengan más dificultad en llegar, y que vosotros sobre todo tengáis mayor tiempo de reacción, que esto es lo más importante, porque el problema es que si te la monta y se quedan enganchados los perros, pues en ese momento pues ya el tema pues no es recomendable ya separarlos, porque podéis dañar a los dos, tanto al perro invasor como a vuestra propia perra. Una recomendación fundamental es que yo sé que es desagradable, pero que utilicéis el vinagre para limpiar el suelo de vuestra casa, en especial las zonas por donde se mueva la perra. Evitar pues en ese momento que la perra tenga mejor acceso a toda la casa, que se quede restringida a un número determinado de habitaciones, y esas habitaciones limpiarlas en profundidad con vinagre. Después de que lavéis el suelo con el detergente habitual y la lejía, pensar que la lejía no elimina el olor a perro. La lejía es al contrario, la lejía atrae a los perros porque la composición de la lejía es muy similar a la orina de perro. Esto os lo explicaba aquí en este vídeo de cómo eliminar el olor a pipí de perro en casa. Por lo tanto, después de limpiarla con un gel o con un champú de estos de suelo de tipo enzimático, pues lo que podéis hacer es vinagre, pasar un mocho con vinagre y en los alrededores de la casa también, de manera que el olfato de muchos perros ya se confunde, lo confunde. El perro va a decir, joder, que mal huele en esa casa, ya va a ser un poquito más complicado. Otro sistema muy común y muy recomendado son los famosos pañales o braguitas. Vamos a ver, el pañal o braguita lo único que hace es recoger, como los bebés o los niños pequeños, esa secreción que va a provocar la perra, ¿vale? No va a provocar que ni deje de producir olor ni nada por el estilo. Es decir, la perra va a seguir manchando, pero mancha ya en un sitio más
más digamos recogido, de manera que aunque la perra mueva la cola, ya no se va a esparcir tanto. No os fiéis mucho de los pañales. Yo sé que lo recomienda mucha gente, pero no os fiéis. Los perros machos cuando están en celo son la leche. Y la verdad que yo he visto cosas muy raras en esta vida. Es decir, ir con cuidado. No penséis que porque llevo yo un pañal, la perra puede ir tranquila y la podéis soltar. Lo tiene que llevar un pañal de estos comerciales o un pañal que pues podéis hacer vosotros en casa y no hay ningún problema, lo puede llevar sin problemas tranquilamente, dejando eso sí un agujero para sacar la cola y que la perra pues vaya cómoda. Y en el momento que veáis que la perra quiere hacer pipi o quiere hacer sus necesidades, es un incordio, pero hay que quitárselo y luego volvérselo a poner enseguida. Otra medida que funciona muy bien para estos casos son los sprays ahuyentadores de perros. Básicamente estos sprays lo que tienen es clorofila. De alguna manera aumenta un olor que hace que los perros pues se sientan menos atraídos. Los venden, son muy prácticos de usar, sacas a la perra a pasear y antes de sacarla a pasear por la zona de atrás le das con el spray de manera que el olfato de los posibles perros atraídos por tu perra o que se pudieran sentir atraídos, pues la verdad es que se va a mostrar, los va digamos a confundir, los va a mostrar un poco más confundidos en cuanto al olor. Pero claro, nosotros nos llamamos veterinario gratis y estos sprays pues tienen un coste. Hay un sistema que es facilísimo y que no cuesta casi nada de dinero y lo vais a entender enseguida. Consiste en que cojáis Big Vaporub, tal cual, Big Vaporub, y mojéis o untéis la punta de la cola. El Big Vaporub es un producto que básicamente consta de trementina, un poco de alcanfor y eucalipto, esencia de eucalipto. La esencia de eucalipto especialmente es súper repelente para cualquier perro. También lo será para vuestra perra, pero oye, si el celo dura lo que dura, pues durante esos días hay que lo lleve puesto tampoco va a ser un drama, ¿de acuerdo? Entonces lo ponéis en la cola de manera que la perra moverá y lo que va a transmitir es un mensaje totalmente contrario a que se le acerque ningún perro. Lo vais a notar enseguida, ¿vale? Pero vuelvo a decir, ni los sprays ni el Big Vaporub, que yo recomiendo muchísimo para estos casos, va a evitar que vuestra perra periódicamente salga en celo y nos generen este problema. Para evitar esto, os puse aquí hace poco un vídeo explicándoos todo lo que tiene que ver con el pinchazo para esterilizarla o la castración, que sería el sistema definitivo. Y en este otro vídeo, en este otro lado, os pongo todo lo que tenéis que saber también sobre el celo de la perra. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.